Buenas noches a todos. Hoy tenemos el gusto de presentar a un grupo de mujeres artistas de Bocaracá. Podríamos decir que el grupo Bocaracá es todo un referente del arte costarricense y la historia de las artes visuales de este país no se puede narrar si no se incluye este colectivo, ya que revolucionaron el quehacer artístico de los finales de los años 80, y es por esa razón que Pincel está incluyendo hoy como un homenaje a su labor la obra plástica de los pintores que conforman y en un momento dado conformaron Bocaracá. Los artistas que originalmente conformaron el grupo son Pedro Arrieta, Luis Chacón, Leonel González, Fabio Herrera, Miguel Hernández, Roberto Lizano, Mario Mafioli, Ana Isabel Martén, Paulina Ortiz, José Miguel Rojas, Rafael Otón Solís y Florencia Urbina. Bueno, ahí están, en esas fotos que vemos, están prácticamente todos, ¿verdad? Y a partir de hoy, quien visite nuestro museo virtual encontrará 2.480 pinturas de este grupo. Y es por eso que hoy decidimos rendirle homenaje a través de estas tres integrantes femeninas del grupo, de este colectivo Bocaracá. Yo le llamo más colectivo que grupo. Ahora ustedes me podrán decir si estoy en lo cierto. Cada una de estas tres artistas que estamos hoy invitando para que nos hablen de su obra y del grupo Bocaracá, tienen una larga y fructífera trayectoria. Ellas son Ana Martén, Paulina Ortiz y Florencia Urbina. Bienvenidas a este conversatorio. Muchas gracias. Gracias, Teca. Encantada de estar aquí. Nosotros en Pincel encantados de que ustedes hayan podido representar el grupo Bocaracá y queríamos rendirle un homenaje a ustedes, a esas tres mujeres que conformaron este grupo. Muchas gracias. Voy a empezar con una pregunta que posiblemente todo el mundo les hace. ¿Por qué el nombre Bocaracá? Primero. Y segundo, ¿cuál fue el interés de formar el grupo? Pero entonces, si alguna de ustedes me pudiera decir por qué decidieron ponerle Bocaracá. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, María Enriqueta, por la invitación. Bocaracá es el nombre de una serpiente del Atlántico. Es una serpiente amarilla de largas pestañas y con una sonrisita. La serpiente es una serpiente pequeña, es venenosa. Aparentemente dicen que solo muerde si la molestan. Y es también símbolo de la fuerza y de la verdad, o sea, el símbolo de la serpiente. Y fue el nombre que por medio de una votación elegimos entre muchos otros. Y invito también a Paulina y a Florencia para que incluyan algo de lo que ellas recuerdan o de lo que ellas saben. La votación la hicimos en los museos del Banco Central, en el auditorio. Recuerdo que en aquel entonces el ponerle nombre de serpiente tenía también un sentido bastante disruptivo, en el sentido de no poner algo que fuera demasiado amable tampoco, sino que realmente también cuestionara y moviera un poquito el por qué estábamos utilizando una serpiente para poner el nombre. Y también la vinculo mucho con lo que acaba de decir Ana, que muerde únicamente si la molestan. Y eso sí creo que tenía mucho que ver con lo que nosotros estábamos en aquel momento, el sentido que queríamos darle en aquel momento. No sé, Flores, si vos tenés alguna otra cosa más que recordás o qué, pero... Bueno, queríamos que fuera muy costarricense y sabíamos que existían las Bocaracás en el
Caribe, metida en los racimos de los bananos y toda esa historia de que los que recogían los bananos, muchos de ellos no tenían orejas porque justamente ahí la serpiente se camuflaba en los bananos y les picaba y toda esta cuestión. Pero realmente les tengo que decir que fue por chiripa y por azar, porque pusimos nombres y tachamos y tachamos y tachamos y ya hasta que al fin dijimos, ay, ya, Bocaracá, ya. No, no fue como muy profundo el análisis, fue, ¿verdad? Fue como muy espontáneo, muy lleno de mucha alegría, porque eso siempre caracterizó al grupo, que cuando nos reunimos la pasamos súper bien. Pero en todo caso, yo creo que el nombre Bocaracá ha sido muy interesante, porque es disruptiva. Y eso es lo que ustedes querían, hacer una irrupción, irrumpir en el arte costarricense de una manera fuerte y contundente, sobre todo, ¿verdad? Y entonces eso fue, creo que, muy importante. Y eso ha sido, digamos, el grupo Bocaracá. Otra cosa que les quería preguntar también era un poco por qué y cuál era el interés en los años 80 de conformar un grupo. Porque cada uno de ustedes guardó, digamos, su propia identidad, no fue como otros grupos en los cuales había un maestro y todos más o menos le seguían su manera de ser o de pintar, sino más bien es un grupo en que cada uno guarda su identidad y es una de las cosas más interesantes que ha tenido Bocaracá. ¿Por qué querían formar ese grupo? ¿Es un asunto solamente que muchos creen que es solamente para poder, digamos, exponer y tener espacios de exposición, o va mucho más allá? Tal vez empecemos por Ana otra vez para... Bueno, entiendo que a raíz de una convergencia de Luis Chacón, Florencia y Ricardo Paullosa en el estudio de ellos, ellos conversaron con respecto a la importancia de conformar un grupo. Desde mi experiencia, yo solamente fui llamada por Luis Chacón, o sea, el grupo fue hecho con el dedo de Luis Chacón y simplemente dije que sí porque sentí que quería pertenecer. En realidad no tenía ni la menor idea de lo que iba y todavía está por verse. Entonces, muchos de ellos yo no los conocía. En realidad fui llamada y se ha ido desarrollando de qué se trata para mí y me imagino que para los demás también. Sí, yo también, yo fui convocada por Luis Chacón. Luis lo que me dijo era que Ricardo Paullosa, que había venido como jurado de la primera Bienal Francisco Amiguetti, había visto nuestras obras ahí en el Centro Cultural Costarricense Norteamericano y que había sugerido la creación de un grupo para que pudiéramos promovernos con mucho mayor empuje como grupo, desde el punto de vista de que podíamos, no solamente al ser un grupo íbamos a poder tener una mayor atención de los públicos, íbamos a poder tener una mayor diversidad, sino que también íbamos a poder, y eso ya fue una cuestión interna del grupo, no fue de Ricardo, sino que pensamos que también podíamos juntar esfuerzos y juntar recursos económicos también, porque en realidad tampoco era un entorno como el que estamos viviendo ahora de comunicación y de poder conseguir materiales, y o sea, era una época en la que faltaban cosas, ¿verdad? Y el poder juntarnos fue muy importante, pero lo que encontramos, o por lo menos de mi parte, lo que descubrí al habernos colectivizado fue que fue la energía entre todos, ese intercambio y sobre todo un poco la sorpresa de cada uno al encontrarnos tan diferentes. Y una de las cosas que hablamos las tres el otro día era que la unidad nuestra en realidad se sustentaba en la diversidad. Nosotros todos éramos diferentísimos, todos. No había uno que tuviera cosas comunes con el otro. Y eso era lo que teníamos en común, justamente esa divergencia.
Y entonces eso hizo muy interesante todo el intercambio, y por otro lado también estaban Jaime Gutiérrez y Elizabeth Barquero como curadores, y eso también establecía otros ejes que también eran muy importantes para nosotros a la hora de conceptualizar y de ver cómo íbamos estructurando algunas actividades y cosas. Entonces, todo en realidad, todos fuimos muy importantes en aquel momento para poder añadir al grupo, y la sinergia fue siempre muy viva, muy cambiante, dinámica totalmente. Bueno, de ahí ya, ¿Qué? básicamente, ¿por qué nos reunimos? De ahí, porque no nos conocíamos, había mucha curiosidad, era antes de internet, no existía el internet, WhatsApp, nada de eso. Entonces, sabíamos que habían unos que estaban trabajando en diferentes cosas, había como un ambiente de zeitgeist en San José y tal, y había una gran efervescencia en las artes plásticas, pero no nos conocíamos, entonces había como esa curiosidad, todos éramos soñadores, éramos viajeros, viajábamos mucho, teníamos proyectos grandes y teníamos muchas ganas de hacer y de comunicar. Entonces, por eso nos unimos, porque había como conversaciones en común y esa curiosidad de también tener la osadía de poder criticar la obra que es muy independiente de un artista visual. Nosotros estamos metidos solos dentro de nuestro taller, en nuestra torre de Babel, y pensamos que todo lo que hacemos es divino. Y eso no es cierto. Entonces, para un artista visual, hacer una colectividad es tomar un riesgo grande y salir de una zona de confort. Y esa zona de confort a veces se torna muy difícil de aguantar. Y eso lo vivimos los 12 miembros de Bocaracá en muchas diferentes etapas de la vida hasta el momento del día de hoy. Así es. Yo me acuerdo que en un momento cuando nos recién acabábamos de juntar, Fabio llegó un momento y paró y dice, pero es que yo no entiendo por qué estamos aquí todos. Y entonces empezamos a hablar, y al final la decisión fue que todos estábamos ahí porque nos interesaba conocernos y trabajar juntos, intercambiar y hacer todo eso todo lo que nosotros queríamos, que solamente íbamos a poder lograr si trabajábamos juntos y nos solidarizábamos entre nosotros, etcétera. Entonces, la verdad es que fue un camino muy lleno de cosas distintas, que por supuesto Florencia y Ana Isabel han ido viviendo mucho más, por muchos años más que yo, porque yo salí de Bocaracá como a los 3 años de haberme unido. Entonces, en ese sentido, conversando con Ana y con Florencia, el camino ha estado muy lleno de cosas distintas, muy interesantes, y bueno, todo eso ha sido a ver, muy nutritivo, creo yo, haberlas oído ustedes el otro día que conversábamos, porque en realidad han sido diferentes caminos que han ido alimentando el de todos, ¿verdad? Y entonces todos hemos crecido de alguna manera, ya sea de afuera o desde adentro de Bocaracá, pero alrededor de Bocaracá siempre, por una razón o por otra. Sí, sería bueno contarles a las personas que nos están viendo que el grupo este año está cumpliendo 33 años. Qué maravilla, sí. Sí. Y seguimos. Sí, nos juntábamos cuando estábamos en los 20s. Florencia, vos sos la más jovencita. Sí. Pero ya todos estamos del 6º piso para arriba. Bueno, ya a mí me faltan unos meses, si Dios quiere, pero... Vos estabas en Indonesia, ¿no? Cuando comenzamos. Sí. Nosotros comenzamos. Te convocó, pero vos estabas viviendo en Indonesia y vos enviabas las obras para participar en las exposiciones y todo.
Claro, formamos el grupo y tuvimos una exposición y en eso yo me fui a vivir a Londres. Ahí viví un año y después de ese año me fui a vivir a Yakarta. Pero desde Londres y desde Yakarta yo siempre mandé obras para estar en las exposiciones y mis padres llevaban las obras y iban a las exposiciones y me representaban. Siempre estuvieron representándome por toda esa temporada que yo estuve fuera del país. Yo hice un gran esfuerzo para que esas obras llegaran a tiempo y se pudieran desembalar y tensar y todo para que estuvieran a la par de todos ustedes. Para mí eso era muy importante, pues porque era participar en este grupo que estábamos tratando de siempre presentar cosas nuevas, cosas estimulantes y que te movieran, vitaminas para el alma, con una diversidad increíble de lo que estábamos viviendo, sintiendo y dentro del país, fuera del país, como les dije, viajábamos mucho, muchos vivíamos afuera, pero seguíamos exponiendo en Costa Rica. ¿Qué estás haciendo vos, Ana Isabel, en estos momentos artísticamente? Bueno, en este momento estoy pintando y también haciendo videoarte. Y siempre el videoarte me alimenta la pintura y la pintura y el videoarte. Bueno, ahí hay una de las obras. Una de las obras de este año. Se llama Encrucijada. Qué bueno. Y dijiste el otro día en nuestra conversa que habías hecho un montón de videoartes. Hasta hoy, ¿cuánta ha sido tu creación de videoartes, de piezas, de obras? Mira, sí, empecé a trabajar ya hace 18 años en videoarte. El primer video fue en el 2003 y he hecho aproximadamente más de 40 videoartes. Así es que sí, es una producción, es muy experimental y me gusta mucho porque refuerza mi manía de observar. Qué delicia, sos maravillosa, cada día te admiro más. Florencia, hay algo interesante que ustedes hablaban un poco de los años 80 y ese interés de ustedes por aquel mundo que bullía, ¿verdad? Y es muy interesante porque es el mundo de, digamos, de la Costa Rica, donde el Estado estaba ayudando mucho a los artistas. Sí, bueno, efectivamente había mucha actividad de parte sí. digamos, del Estado, pero también sí. Es bueno mencionar que somos un grupo, seguimos siendo de autogestión, ¿verdad? Que con nuestro propio trabajo pagábamos y canjeábamos lo que requeríamos para hacer exposiciones y para salir fuera del país. Absolutamente. Nosotros mismos ideamos cómo hacer el suficiente dinero para poder llevar las exposiciones a diferentes partes del mundo. Nosotros nunca esperamos de que el papá o mamá Estado nos diera todo, que nos apoyaban. ¿Por qué nos apoyaban? Porque admiraban de que aunque no se salieran las cosas, nosotros seguíamos adelante y todavía seguimos adelante. No estamos con las manos afuera para que nos den, no, proponemos, hacemos, cambiamos y aquí estamos. Aún estamos. En 1988 se conforma el grupo. Después hacen una exposición muy grande en el 89, ¿verdad? En la Galería de Arte Contemporáneo. Sí, yo creo que exactamente. Eso que vos dijiste, Florencia, es súper importante porque si bien el gobierno ayudaba con prestarte una sala, pero no era como que fuera un apoyo muy significativo como para que hiciera la diferencia que todos pudiéramos sustentar económicamente una exposición o poder trasladarla, etcétera. O sea, realmente nosotros teníamos que hacer ediciones de serigrafías que se vendían
para poder levantar los fondos que nosotros requeríamos para poder hacer las actividades. O sea, siempre ha sido un grupo de autogestión muy importante en el sentido de que realmente el gobierno sí ha sido un apoyo, pero nosotros realmente hemos sido los que hemos gestionado, bueno, ustedes, yo ya me estoy metiendo yo ahí, ¿no? Que ustedes han gestionado a lo largo de todos estos años todas esas exposiciones. Sí, bueno, Sí, y claro, era una labor claro, titánica. Sí, claro. claro. Y es cierto, porque han hecho varias carpetas, ¿verdad? La primera carpeta la hicieron en el taller de Fabio Herrera en Tibás, ¿verdad? Sí. En el 91. Y bueno, han hecho otras, ¿verdad? Las que hicieron también en el taller de... Raúl Aguilar. Primero hicimos la de Raúl Aguilar. Después hicimos con Ajá, Fabio Herrera con la Fabio. otra. Pero la primera creo que fue con Raúl en el taller de Ajá. serigrafía, que él era el gran maestro de la serigrafía, de la restauración y todo tan interesante, Raúl. Pero sí, y buscábamos cuando viajábamos, buscábamos contactos en nuestros museos, con nuestros coleccionistas, con nuestras galerías, para buscar espacios para exposiciones internacionales de Bocaracá. Y muchas veces nos decían, sí, claro, por ejemplo, en el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, hicimos todas las gestiones y todo, y nos dijeron, dentro de 5 pueden venir a exponer, y nos agarró un mal de risa. Todavía me acuerdo de la risa que nos dio, porque en ese momento 5 años era como 50 años. Y en un abrir y cerrar de ojos, ya teníamos la exposición encima y empezamos a trabajar y quedó espectacular. Pero esa es la dimensión de como más jóvenes, uno piensa que el tiempo es, falta mucho y ahora nos damos cuenta que la vida es un ratito, ¿verdad? Hay una cosa interesante en el grupo de ustedes y es el hecho de haber tenido curadores. Eso creo que es una cosa muy importante y que fue muy interesante a la hora de hacer exposiciones y organizar cosas, porque en general los grupos actúan a la libre, ¿verdad? Y el hecho de tener al principio 2 curadores y posteriormente se quedaron solo con Elizabeth, ¿verdad? Bueno, la presencia de Jaime y de Elizabeth fue muy importante, pero siempre mantuvimos como una dinámica donde nosotros aportábamos y creábamos nuestra propia exposición. O sea, no era necesariamente este concepto, ellos nos ayudaron mucho con textos y con conversaciones, pero no era el concepto de que era cuando, digamos, como el concepto de ahora, que son los curadores los que arman la exposición. De hecho, eso es una de las características, para bien y para mal, de Bocaracá, ¿verdad? Que somos nosotros los que siempre, de alguna manera, hemos sentido cuál es la obra que queremos presentar y creo que así ha funcionado. Paulina y Claro. Florencia también me gustaría escucharlas a ellas. No, yo coincido totalmente. En realidad, Jaime y Elizabeth, de alguna manera, quizás guiaban con preguntas generadoras la discusión, ¿verdad? Sobre lo que queríamos hacer o cómo íbamos a estructurar una exposición o lo que fuera, pero sí, Bocaracá siempre como grupo se ha caracterizado porque cada uno expone lo que quiere. O sea, Sí, no hay sí, un claro. curador que llegue y diga, usted pone esto y usted pone el otro, No, esto es no me que la labor gusta, del no. curador, no, la labor del curador no es necesariamente imponer, jamás. La labor del curador es unir y la labor del curador es cuestionar y darle forma a lo que el artista quiere. Eso es la verdadera labor, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces está mal entendida o a veces es urgente encauzar a algunas personas, pero eso no quiere decir que esa sea la labor del curador, ¿verdad? Entonces, yo creo que, pero ha sido una cosa muy interesante porque eso les ha provisto de textos y de una serie de cosas que son importantes.
pero esa dinámica que han seguido como grupo ha sido muy, muy interesante. Tal vez alguna anécdota graciosa de esas, de los años, de todo este tiempo de Bocaracá. Bueno, yo quería nada más adicionar de que Bocaracá ha trabajado con muchos curadores de muchos museos muy prestigiosos en el mundo y de muchas galerías. Entonces, nada más para el récord, ¿verdad? Estamos acostumbrados a trabajar con gente que realmente sabe y quiere que se comunique nuestro mensaje. Sí, y con respecto a una anécdota, en palabras de Miguel Hernández, Bocaracá es un grupo juguetón. Muchas anécdotas. Una característica es la alegría, la espontaneidad, un poco de locura. Y no sé, me gustaría si ustedes tal vez pueden concretar con algo, alguna anécdota. Sí, son tantas vivencias, ¿verdad? Para señalar solo una. Una vez en la exposición de Panamá que teníamos en el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá una enorme exposición y andábamos todos para arriba y para abajo llevando las obras y éramos tantos que en 2 taxis en la ciudad de Panamá consecutivamente nos metimos en un taxi y se estallaron las 4 llantas del taxi 2 veces. Es decir, eso era como de las películas, así, de Harold Lloyd. Y nosotros en medio de Panamá con las llantas estalladas, no podíamos creerlo. Y después, claro, por supuesto, que nos asaltaron en el casco viejo, ¿verdad? Fuimos de shopping y con todos los maritates, todo el Bocaracá. Cuando nos dimos cuenta estábamos llenos de chapulines y nos robaron los champús y todas las cosas que uno compraba en esas épocas que no habían en Costa Rica. Tal vez Paulina tenga alguna anécdota especial. Paulina, es cierto que como ella en un momento dado salió de Bocaracá, pues tal vez no tiene tantas anécdotas, pero sí de esa primera etapa sí las debe tener. Mira, yo de las cosas que más recuerdo, la verdad, era en general lo que gozábamos cuando estábamos exponiendo y cuando estábamos montando, instalando las exposiciones y todo ese ir y venir y quién ha llegado y quién no ha llegado y el otro que se durmió y el otro que anda ennoviado y no ha llegado y tenemos que ver cómo lo conseguimos porque no aparece y un montón la verdad, de cosas que pasaban que hacían que todo fuera muy entretenido. Pero sin duda yo no tengo todas las anécdotas que tienen Ana y Florencia, porque yo a los 3 años de haberme unido al grupo decidí salir porque ya tenía mis hijos y era un poco complicado continuar con la misma rutina y el mismo nivel de trabajo que todas, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso fue que salí de Bocaracá, lo que no significa que no esté vinculada a ellos emocionalmente y a lo largo de los años hemos continuado de alguna manera compartiendo y participando de cosas juntos. Muy bien. Yo Precisamente creo quería ahora... Perdón, una cosa que conversamos el otro día es que definitivamente si no tuviéramos todas esas vivencias y si yo no las hubiera tenido, y el caso de ellas que las continúan teniendo, ese intercambio y el haber sido parte de Bocaracá verdaderamente ha marcado nuestra vida profesional, y ese intercambio y ese gusto por la diversidad y por yo creo que por estar compartiendo todas esas, lo que nos gusta, ¿verdad? A todos y todas las cosas nuevas que van sucediendo y las ocurrencias de uno y de otro y cómo todo se va alimentando, creo que ninguno de nosotros sería lo que es hoy si no hubiera sido por Bocaracá, que marcó el inicio de nuestras carreras, porque todos estábamos muy jóvenes. Sí, cuando uno habla de Bocaracá, estamos hablando de 33 años de proceso
de cientos de miles de obras y de unos a quienes yo veo como maestros, como artistas. Yo soy participante de Bocaracá, pero creo que ahí hay un tema por ver, por analizar y por entender que va a tomar mucho tiempo si es que hay interés. Bueno, Y yo quiero saludar a nuestros colegas y compañeros del Grupo Bocaracá, a cada uno de ellos que nos está viendo o no nos está viendo. Les mando un beso y un abrazo gigante. Los quiero muchísimo, los tolero, los acepto y aunque les caiga bien o les caiga mal, los sigo amando a mi manera. Así es que... quisiera hablar con cada una un poco de su obra en sí. Entonces empezamos por Ana, después seguimos por Paulina, después por Florencia. Entonces mostramos algunas obras de la época y posteriormente también quisiera saber qué están haciendo ahora. O sea, porque son muchos años del Grupo Bocaracá, pero también cada una tiene una obra mucho más individual, ¿verdad? Estas son obras de Ana más o menos del 2003, ¿verdad? No sé si se quiere referir a ellas en sí o un poco hablar de toda su obra anterior y posteriormente caer en estas. Bueno, la importancia que tiene para mí es que es con la que inicio el videoarte. Yo inicio el videoarte haciendo una filmación de esta obra y haciendo una serie de efectos de luz, de dibujos de luz, de colores en el aire que un fotógrafo documenta y que luego voy a armar en el video que se llama Envenenándonos, del 2003, que se hizo para una exposición en la Galería Nacional que tuvo todo el grupo Bocaracá. Y tiene que ver con la apertura del corazón y tiene que ver con procesos de vida o muerte. Y ese es mi primer videoarte, Envenenándonos. Esta es una obra del puro principio. Es una obra donde fluye en el espacio. Entiendo que mucha de esta obra fue hecha con cera, ¿verdad? Sí, mi acercamiento a la obra es muy lúdica. En realidad, yo me visualizo prácticamente como un niño haciendo un castillo de arena y que en medio de que está haciendo un castillo le preguntan, bueno, ¿qué estás haciendo y para qué es? No me lo cuestiono. Y me toma un tiempo comprender mi propia obra. Me toma un tiempo volverla a ver y entender. No es cierto, nunca la he llegado a entender totalmente, pero de alguna manera asimilarla. Y yo me he planteado mucho que mi trabajo es hacerla y no entenderla, porque si no, hacer ese par de funciones es muy demandante. O sea, prefiero simplemente hacerla. ¿Cuál es el proceso, digamos, o cuál fue el proceso en esta etapa de estas obras? Más o menos ese proceso es un proceso muy pensado, donde hay bocetos, hay cosas, o es muy espontáneo. Es totalmente espontáneo. O sea, desde el boceto es espontáneo. Claro. Porque la obra se va realizando por capas y por diferentes pasos. Pero, digamos, no soy una persona que hace un boceto en un papel aparte, sino que empiezo directamente sobre el lienzo. Usted habla de capas, es porque es toda esta obra que es la obra que es con cera, ¿verdad? Es una técnica que no muchos utilizan hoy día y entonces es importante tal vez que sepan algunos cómo era el proceso. Toda mi obra, desde un principio hasta actualmente, en todas las técnicas, incluyendo el videoarte, es por capas. Yo trabajo por capas, no tanto, digamos, técnicamente, sino la lectura de la obra también es por capas. Y es una característica, digamos, de la manera de trabajar que tengo, que podría ser papel, cera, óleo, acuarela, acrílico, pigmento coreano, video, grabado. O sea, en realidad yo he trabajado con muchísimas técnicas, pero tengo esa manera de ejecutarla, ¿verdad? Por capas quiere decir que en cada momento
se va plasmando un proceso, pero como diría Dinora Bolandi, en cada etapa tiene que estar, que si así quedara, quedara bien, ¿verdad? No, en todo momento se va resolviendo hasta que uno considera que ya llegó el momento en que la obra está lista. Esta es también una obra de esa etapa. En esa época los cuerpos fluían, no solo los cuerpos, sino los elementos, digamos. Hay como una cosa de creación muy interesante, ¿verdad? Como una sensación de los primeros momentos creativos del ser humano, ¿verdad? Cuando nace en la vida, algo que me da esa sensación. Sí, a mí me interesa muchísimo todo el tema, aparece en algunos casos el Nautilus, formas muy primarias, Sí. y tengo un gran interés científico porque soy una amante y una observadora de la naturaleza, de mi naturaleza y de la naturaleza, y definitivamente hay todo un tema con respecto a la naturaleza y al universo que nos rodea que me apasiona. Vamos tal vez a hablar ahora un poquito de la obra de Paulina y después de Florencia, y al puro final vamos entonces a hablar de qué están haciendo ahora, qué quieren hacer, qué nuevos proyectos tienen cada una o en grupo, ¿verdad? Para seguir un poco. Esta es una exposición de Paulina en la aduana. Es muy interesante porque vemos como una especie de ring y atrás está el boxeador de José Miguel, Sí. ¿verdad? En todo caso, en la aduana, que tanto falta me hace que haya exposiciones ahí, Sí. un espacio malogrado, pienso, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Paulina, la palabra es suya. Bueno, estas son parte de instalaciones que he ido haciendo a través de los años, diferentes. Siempre las he pensado para que puedan adaptarse a diferentes espacios, no solamente para uno. Y la idea es llevar las texturas y la naturaleza orgánica de los materiales también y de las formas hacia espacios que son muy sépticos, con el propósito de poder, de poder vincular al espectador con la naturaleza, de poder, de que sean espacios también para que puedan introducirse en la instalación, sentirse rodeados por ella, poder cuestionarse un poquito qué está haciendo texturas tan orgánicas en lugares tan urbanos y tan, tal vez tan sépticos, tan limpios como en los que tendemos a vivir, ¿verdad? Y tan alejados en realidad de todo lo natural. Entonces, un poquito esa es la idea. Las instalaciones han tenido diferentes estilos y diseños a lo largo de los años, pero son reiterativas en mi trayectoria. Pero hay algo que es importante y es que, a diferencia de la pintura tradicional, su obra nace, digamos, a partir de la confección de papel. Y entonces hay un interés ahí desde sus primeras creaciones que tienen que ver con el papel. Y esto es parte de eso, ¿verdad? Sí. Evolucionan y evolucionan, siempre tienen color, etcétera. En un principio tendían a ser más relieve y posteriormente más tridimensionales, ¿verdad? Sí, ese cambio realmente se dio en la dimensión, se dio cuando pude construir mi taller y tuve mucho más espacio físico. Eso me permitió como agrandar la visión también y la escala de los objetos que estaba creando. Entonces, todo junto convergió en instalaciones bastante amplias. Esa que estaba ahí con la exposición de Bocaracá era una instalación bastante grande.
que originalmente fue hecha para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo por una invitación de la Universidad de Benítez. Y esta otra obedece también a ese contacto con la naturaleza, a poder, vamos a ver, como senderista me encanta ir a la montaña, sentirme rodeada del bosque, de poder estar ahí, tener mi espacio. Y es de alguna manera un espacio espiritual también porque me pone en contacto conmigo misma y me permite reflexionar y me permite poder catalizar mucho de lo que le vive uno en la ciudad. Entonces son como dos polos, la ciudad y el bosque, la montaña. Y en ese sentido sí siempre tengo como un anhelo de poder llevar todo eso orgánico, todas esas vivencias hacia los espacios arquitectónicos en los que vivimos, que ciertamente en la mayoría de casos son un poco fríos y tal vez escépticos, lo que no significa que no me gusten. Desde el punto de vista de diseño son muy interesantes y muy limpios y me encantan en realidad, pero sí siento que les hace falta esa parte más humana. Y bueno, eso es una aspiración que tengo que algunas personas han pensado que se ha dado y otras que no, pero eso es lo que yo quiero hacer. Aquí tenemos estas otras de Paulina también, ¿verdad? Que estas son parte del sotobosque, ¿verdad? Sí, y estas sí son hechas en cabuya, no son en papel, ¿verdad? Sí. Estas son estructuras de cabuya, que también el sentido de la utilización de la cabuya es que es un material autóctono, es genuinamente nuestro desde hace muchos años, es una fibra muy típica nuestra, que no es la fibra más sofisticada de seda y lanas y tipos de fibras que se utilizan más en países nórdicos. Esta es muy tropical y por eso de alguna manera siempre ha mantenido su vigencia, porque es nuestra y tiene una relación directa con nuestro entorno. Y en ese sentido yo la verdad que siento mucho gusto de trabajar con ella. Entonces, además es muy duradera y hay una cosa muy interesante, que necesita humedad. Entonces eso es esencial, porque en un país como el nuestro, un material que esté, digamos, necesitando agua es interesante, ¿verdad? Es muy interesante, eso pasa con la cabuya, ¿verdad? Eso pasa con algunos otros materiales. La cabuya tiene la virtud de que me permite transitar por el espacio, lo mismo que el papel, de la manera en que yo quiera. Claro. Yo puedo moverme y puedo llevar las obras, a diferencia de un lienzo que me mantiene siempre en un bastidor, ¿verdad? O en una pared, alguna superficie plana. Esto me permite a mí darle la forma que yo quiera y transitar por el espacio de la manera en que yo quiera, y eso me da mucha libertad, eso me permite. Y de ahí que también tengo mucha resistencia a circunscribirme a un bastidor o a una caja de vidrio, que las evito en la medida de lo posible, la verdad. Claro. Esta es, bueno, está poniendo de una vez, estas son de la última etapa de Paulina, ¿verdad? Estas son de la última etapa. Sí, esa es del 2018. Sí, exacto. Esta es una obra muy grande, me decía, ¿verdad? Sí, esa obra tiene más o menos 3 metros de ancho por 1,20 m de alto. De nuevo, tiene tiene una estructura de metal en la que le da esa forma, y luego está tejida y cubierta de papel. Con el sistema tradicional que ha usado Paulina desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Que es un poco la manera tradicional de hacer el papel, ¿verdad? Sí. Ella utiliza la técnica, lo hace de una manera no tradicional, pero utilizando la técnica antigua. Así es, ¿verdad?
Sí, de sumergir varias veces en la fibra, ¿verdad? Los elementos, ya sean en este caso tridimensionales o bidimensionales. sí, 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 así es. Esta es una obra que está En el vestíbulo de Plaza Tempo, donde está el Oficentro. Está en ese vestíbulo, y en el vestíbulo del frente hay una instalación de esculturas también. Y en el Holiday Inn hay otro mural también, y la idea de los interioristas era justamente que hubiera una unidad de las obras plásticas en todo el complejo. Ok. Vamos entonces ahora a pasar a las obras de Florencia, que aborda completamente diferente, ¿verdad? Y la naturaleza en Florencia es más política. La de la izquierda es vieja, y esa la pinté en mi taller en Yakarta, pero el de la derecha es del 2018, es bastante Sí. reciente. Aquella es de la época de Yakarta, ¿verdad? Sí, correcto, sí. Yo quisiera un poco, ya que tenemos estos dos extremos en cuanto a tiempo, ¿verdad? Ese abordaje político, social a las obras y muy fuerte, aparece desde casi las primeras obras de Bocaracá, o se hace más fuerte cuando ese viaje a Asia. Bueno, realmente siempre he tenido esa visión un poco político-social. Yo también pinto la naturaleza, pero yo pinto la naturaleza humana y las actividades en las que el ser humano se mete y se desarrolla y se transforma. Y la política, pues, es fascinante porque es una de las actividades más importantes del ser humano y es la forma en que podemos cambiar a la sociedad. Entonces, sí, siempre me ha interesado las noticias, siempre me ha interesado los países donde he podido vivir, qué es lo que está pasando, me gusta estar enterada, porque creo que soy una persona bastante social, entonces me gusta saber de qué hablar en las diferentes cenas y lugares donde me invitan, que generalmente es gente que es muy letrada, y entonces también es interesante compartir con ellos sus opiniones. Pero va más allá, porque golpea visualmente, no solo por el color, sino un poco por la forma, ¿verdad? Bueno, esto es que hablaba de Florencia de la naturaleza, pero en este caso sí hay, digamos, una serie de animales naturales, pero en general es la naturaleza humana, ¿verdad? La que está más presente en la obra a través de los años. Sí, y siempre también he pintado animales, y como he vivido en la naturaleza, rodeada de animales o de plantas muy exóticas en diferentes partes donde he vivido, en Costa Rica también, pues la retrato porque es mi medio ambiente y que hay una comunión muy grande entre el ser humano y entre la naturaleza. Tan es así que estamos viviendo en la era del hombre en la naturaleza, de la destrucción del antropoceno, ¿verdad? Entonces, sí, ha sido un interés siempre de mío, de retratar la naturaleza en diferentes técnicas. Esas son serigrafías, pinturas, hasta también he hecho obras tridimensionales, he hecho cosas en escultura y en diferentes medios. Esto es una serie muy interesante que hizo, que jamás me hubiera, bueno, sí me lo imaginaba, pero que tiene aparentemente una visión, digamos, muy religiosa, pero que no es, porque más bien es una fuerte visión a esa naturaleza humana, ¿verdad? Sí, esta fue una comisión de uno de los coleccionistas más queridos que tengo en estos momentos, y que fue realmente un proceso bien difícil, puesto que duramos
alrededor de 3 años en terminar la vía dolorosa, que es el Vía Crucis de la Pasión de Cristo. Y fue fue pre-pandemia y pandemia, en el medio de la pandemia. Entonces aproveché esa encerrona y todo lo que estaba sucediendo para analizar y canalizar todo lo que estábamos viviendo, y me di cuenta que el Vía Crucis es el perfecto ejemplo de lo que estábamos viviendo en la pandemia. Es la pasión del ser humano. Cada una de las diferentes estaciones retrata ese dolor humano de confiarse en muchas cosas y muchos defectos y muchas cosas que en esa época estaban tratando de encaminarla hacia una religión, pero que en estos momentos estamos viviendo cada una de esas estaciones. Y sobre todo ahora, con lo que está pasando en Costa Rica, ese novelón de la corrupción, es exactamente lo que yo retraté en la pasión del Vía Crucis. Y respeto, la burla, la corrupción, la crueldad, todo eso lo estamos viviendo en estos momentos en Costa Rica políticamente. Bueno, eso que se retrata ahí en esa obra, lo podemos ver hoy día, por ejemplo, en las redes sociales, ¿verdad? Como no hay conmiseración para nadie, ni nada, ¿verdad? En todo caso, quisiera ahora pasar a algo que es interesante, y es que cada uno o cada una de ustedes son pintoras, son artistas, son creadoras, pero tan creadoras son que también hacen muchas otras cosas. Entonces ahora quisiera ver un poco esa otra visión de ustedes en esta otra etapa, ¿verdad? No solo están haciendo ahora o vienen haciendo desde hace algunos años, sino también cuáles son sus intereses. Entonces vemos, por ejemplo, cómo Ana Isabel Martén pinta, hace cosas, hace videos, y esta es una obra muy nueva de ella, 2021, y me llama mucho la atención que yo veo algo de esa esencia de esas primeras obras que yo le conocía, donde lo primigenio es esencial, ¿verdad? Y esa cosa muy espontánea, ¿verdad? O aparentemente espontánea, pero no solo eso, sino que también ella se ha dedicado a hacer videocreación, y mucho, ¿verdad? Entiendo que ha hecho muchas, pero quisiera preguntarle también si además de esa labor artística usted hace otras cosas. Pienso en que Florencia tiene una vida, digamos, como muy interesante en el deporte, ¿verdad? Y en el caso de Paulina, como profesora, como docente, pero también haciendo muchos otros elementos. Tal vez nos podría explicar un poco. Vamos a poner primero este video. ¿Podría decirnos cómo se llama, Ana? Esta obra se llama Naturaleza Intervenida y es una filmación que está intervenida con otras filmaciones encima. Puede ser con más vegetación, con ciudad, con basura. Es un poco el tema de que qué pasaría si los seres humanos no tuviéramos tantos sistemas de creencias, no estaríamos con tanto problema para manejar nuestra economía y la salud del planeta y la nuestra. ¿Qué tal, digamos, si la naturaleza estuviera libre? Y creo que funcionaría muy bien por sí misma. Pero bueno, por diferentes razones las personas estamos separadas y en sistemas de creencias muy complejos, y un poco de eso se trata este video, porque al final del video pues
se revela que las cosas pueden ser más elementales de lo que pensamos. Este video tiene tomas de Panamá, tiene tomas de La Habana y tiene tomas de la naturaleza aquí en Costa Rica. Particularmente no lo he subido, pero fue parte de una convocatoria de naturaleza intervenida que se organizó para la no bienal y yo participé con esta obra. Entonces creo que si ingresan a YouTube y ponen la no bienal del 2020, ahí pueden encontrar este y otros videos y fotografías de las obras de otros participantes. ¿Alguna otra cosa en la que esté inmersa Ana Martén en estos momentos? Supongo que sí. Sí, bueno, aparte de mi familia, que siempre pues es algo que me interesa estar muy al tanto, colaborando dentro de lo posible, también en procesos de autoconocimiento, y un poco tratando de entenderme más, ¿verdad? Y con la esperanza de que mi obra me siga enseñando y me siga guiando. ¿Y tiene alguna exposición pendiente, algo que tiene a un futuro, ya sea a corto plazo o un poquito más largo plazo? Sí, hay un proyecto de una exposición en un museo en Zapadores, en España, para este año y ya cuando pues que incluiría pintura y video. Y es una colectiva. En principio vamos Fabio, Mario y yo, invitados por este museo, y está por concretarse para septiembre de este año. Bueno, muy bien. Paulina, bueno, esta es una obra de Paulina bastante reciente, pero además de la obra quisiera que nos hablara un poco de ese otro mundo, digamos, un poco más allá de la parte creativa artística que tiene Paulina Ortiz como docente, que no se deslinda de lo creativo porque es docente creativa, pero tal vez un poco de ese otro mundo, y también veo que nos habla de que ella es senderista. También podría hablarnos un poco de ese aspecto. Gracias, Kika. Sí, bueno, Herbert Bolaños, quien ha sido académico de la Universidad Nacional de la Escuela de Arte y Comunicación Visual, tenía muchos años de estarme convenciendo para que hiciera la licenciatura y que me integrara como docente en la escuela, y finalmente le hice caso. En el 2012 hice la licenciatura con énfasis en textiles, porque esa era otra. Yo no quería hacer ninguna, yo tenía el bachillerato, pero no quería hacer ninguna licenciatura en algo que no fuera mi materia. Y Herbert me dio esa oportunidad. Entonces la tomé y ahí luego de eso fui invitada a ser académica. Una experiencia que en realidad disfruto muchísimo compartiendo con los estudiantes y teniendo la oportunidad de poder llevarlos a lo largo de la carrera cuando me ha tocado. Actualmente estoy dando todos los niveles. En otros años me ha tocado estar acompañada por Herbert y otra compañera, Lili Villalobos. Entonces, ha sido una experiencia muy rica de intercambio también entre nosotros. La escuela es muy activa. Tiene académicos también muy buenos. Miguel Hernández, miembro de Bocaracá, es académico también de la escuela. Y uno de los retos más grandes que me presenta la docencia es justamente cómo poder
facilitar el camino de todos esos artistas emergentes que tenemos, que hay talentos impresionantes que nos han tocado tener en la escuela, y que realmente es lindísimo poder ver cómo se van gestando las ideas y cómo se van madurando los lenguajes, cómo inician y cómo salen de la escuela, y cómo salen también con sus ilusiones y con todas sus esperanzas puestas en lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y en ese sentido, también la escuela ha sido muy importante, creo que en el ámbito nacional, gestando muchos buenos artistas. Entonces, el ambiente de mucho intercambio es muy rico y la verdad que lo disfruto mucho. Hice también la maestría en gestión cultural, hice una maestría en docencia, entonces he estado estos años más estudiando que creando en mi taller. En este momento veo con gran ilusión ya el momento en que pueda poder estar más organizada, porque en realidad han sido años muy intensos. Desde el 2012 hasta ahora hice la licenciatura, hice 2 maestrías, estoy trabajando tiempo completo en la escuela también, incluso cuando estaba haciendo las 2 maestrías. Entonces, realmente he tenido poco tiempo para la parte creativa, para mis procesos, pero veo con gran ilusión ya el momento en que pueda irme reincorporando a mi taller. Esta obra que ven aquí es una obra a la que fui invitada el año pasado por la Bateman Foundation en Canadá. Era una exposición de artistas textiles de Canadá y Estados Unidos. Yo fui la única latinoamericana invitada. Y bueno, fue muy interesante porque en realidad fue una exposición que finalmente no se logró inaugurar, porque se inauguraba el 20 de marzo y llegó la pandemia. Entonces, esta es una exposición que literalmente se transformó el camino en digital, y tuvimos que pasar de lo físico a lo digital en el mismo transcurso, y se virtualizó haciendo videos, audios, etcétera. Entonces, es como una obra que es testigo del cambio. Como docente ha sido muy interesante ver todo el cambio y haber trabajado con las estudiantes y los estudiantes durante todo este tiempo tan complejo, en las que el gran reto es que hayan sacado obra y para que se puedan graduar con buena obra también, no regalándoles los estudios. Debe ser difícil calificar arte porque es muy subjetivo, ¿verdad? Siempre eso ha sido como una cuestión difícil de poder tener como criterio racionalmente. Sí, bueno, esa es una de las grandes discusiones, cómo cuantificar lo cualitativo, ¿verdad? Claro. Sin embargo, puedes también ampararte mucho en procesos, en los procesos creativos, en los procesos de conceptualización, de la convergencia de uno con el otro, ¿verdad? Entonces, y al final te das cuenta cuando una obra está bien amarrada y cuando no, y cuando se le ha puesto empeño y cuando no, ¿verdad? Entonces, claro, todo eso se refleja en la energía que la obra te da. Así es que bueno, un poco estos últimos años han sido un tratar de lograr un mejor balance entre el trabajo, los estudios y mi familia, porque en realidad son procesos en que de alguna manera se abandonan muchas cosas, porque hay que sacrificar cosas para poder lograr los objetivos, porque es mucho trabajo, y en ese sentido he tenido la fortuna de que mi marido me ha acompañado mucho en todo, y lo mismo mis hijos, entonces he tenido ese apoyo. Y bueno, lo que decías vos, que bueno, además tengo ya 2 nietos, entonces eso también me ha abierto una perspectiva distinta, y una manera también de querer abordar mis espacios libres de una manera distinta, ¿verdad? Porque el mayor disfrute es poder tener el abrazo del nieto, de la risa de la nietita gateando, lo que sea. Entonces, también son otras vivencias.
Y bueno, ahora que ya, digamos que vislumbramos un cambio en la pandemia hacia algo más positivo, que no todo lo de la pandemia ha sido negativo, ¿verdad? Pero que sí se puede pensar en que va a haber un cambio ahora que ya va a haber más gente vacunada. Pues la gran ilusión es poder volver a caminar por las montañas, volver a retomar muchas de las actividades que tenía antes de empezar a estudiar y poder de nuevo ver amigos y ver gente que uno quiere tanto y que no se ha podido, ¿verdad? Entonces, la verdad que todo eso es parte de la vida y de las vivencias y de poder luego también retomar toda la actividad en el taller. Bueno, eso es importante porque es un taller que se quedó como guindando, ¿verdad? Primero con los estudios y segundo con la pandemia. Sí. Y es interesante la obra plástica de Paulina, y no solo la obra plástica, sino también el taller donde se creaban una serie de obras. También es muy importante esa relación con la arquitectura que tuvo ese taller, ¿verdad? En un momento dado, y que bueno, y que va posiblemente a seguir teniendo. Vamos, para no tardar mucho más, vamos a hablar con Florencia de toda esa actividad que ella que hace. Esta es una obra reciente, ¿verdad? Sí, esta obra fue pintada al inicio de la pandemia y es un tema recurrente, uno de mis tantas series de las vírgenes, pero esta vez las vírgenes estaban ya con sus cubrebocas y tal. Yo sí he seguido siempre pintando durante todo este tiempo y también exponiendo en diferentes formas. Y aunque estuvimos en pandemia, expusimos en la no bienal y previo a la no bienal y todo, pues con todos los protocolos y todas las protecciones PPE y todo, pero seguimos adelante porque siempre pensamos que era importante ofrecer vitaminas para el alma. Aunque exhibíamos y casi todas las visitaciones eran virtuales, dejábamos que la gente llegara también. Así es que aquí seguimos para adelante. Sí. Pero hay algo interesante, no solo el hecho de que estas obras tienen, digamos, el rostro cubierto, sino a mí me llama mucho la atención esos corazones. Porque ese corazón es un corazón que no es un corazón religioso, aunque muchos quisieran creer que es el corazón de Jesús, etc. Yo lo siento que es otra cosa, ¿verdad? Con esa violencia además, ¿verdad? Creativa y además con una pincelada fuerte, con un colorido extremo. Realmente es como, a ratos como si pusieran una batería y un chuzo eléctrico, ¿verdad? Ahí en cada una de esas imágenes. Sí, es el corazón desangrándose de la humanidad ante la pandemia, porque eso era lo que estábamos sintiendo y viviendo, ¿verdad? Una catástrofe humana y muy ligada al abuso que le hemos hecho al mundo, a la naturaleza y a la convivencia con las otras especies. Entonces sí, eso es correcto, así que dicha que lo captó, porque no es un corazón así como peace and love, es un corazón angustiado. No, yo lo siento como un chuzo eléctrico, ¿verdad? Sí, sí. Pero es que además me llama mucho la atención la idea de utilizar el halo, poner como una aguja caliente encima de otras cosas. Esa fase un poco fuerte, digamos, de cómo usted ve lo religioso en el ser humano, pero si quiere contárnoslos, porque es un pretexto, ¿verdad? Sí, bueno, es bien arriesgado meterse a hablar sobre religión y política y tal vez por eso me gusta, aunque me encanta hablar de esos temas, no hay ningún problema, pero puede ser en otro Zoom Talk.
bueno, vienen nuevos proyectos, vienen nuevas exposiciones y así es que para que nos sigan siguiendo porque tenemos mucho que pintar y mucho que comunicar y ahora más que nunca somos creadoras de vitaminas para el alma, así es que consúmanlas y pregúntenos y para eso estamos y qué ilusión verlas. Hace tantos años que no nos veíamos. Pero Florencia, y sobre todo ahora. Nos ha narrado la parte suya de las bicicletas, de todo eso no nos cuenta. El hotel, bueno, se imagina un artista que tiene un hotel por muchos años. Qué interesante, ¿verdad? Y después que ahora está metida en un proyecto muy interesante que fundó el hermano de ella, era el proyecto de atravesar el país con atletas de alto rendimiento, ¿verdad? Sí, la Ruta de los Conquistadores. Tengo el honor de pertenecer al grupo que organiza la Ruta de los Conquistadores, que es una competencia que atraviesa de Jacó a Limón, lo que los conquistadores hicieron en 20 años. Nosotros lo hacemos todos los años en 3 días sobre bicicleta con 500 o hasta 600 personas. Y sí, es muy emocionante porque es una carrera contra uno mismo, realmente más que contra los demás, porque es una carrera para poder terminar y proponerse cambiar uno la vida. Entonces, hay una serie de vivencias muy intensas y cada año es diferente y cada año aprendemos más y lloramos con los competidores cuando llegan los que llegan al final y sí es muy emocionante. Creo que todo ese drama humano alimenta lo que pinto, aunque no pinto a gente en bicicleta, sí pinto esa parte de salir de su zona de confort y de enfrentarse a grandes retos. Eso me encanta poder retratar la resiliencia, la tolerancia, el proponerse cosas grandes y en grupo lograrlas, que es muy similar a Bocaracá y sí tengo ese gran privilegio de trabajar con atletas de alto rendimiento, con gente muy, muy joven y pues como de mucha visión amplia. Así es que trato de aplicar eso al arte. Llevo esas dos cosas en paralelo en estos momentos de mi vida y me llena de mucha energía y salud. Así es que sí, es un balance un poco extraño, pero de ser artista, pero también es parte de crear espacios dentro del deporte para asimilar la cultura y también comunicarse entre los seres humanos durante todos esos procesos tan difíciles. Yo encantada de haberlas tenido aquí, encantada de tener a estas 3 damas y a todo Bocaracá, ellas lo representan y además quisiera que vean en pincel las 2.400 y pico de obras del grupo que pusimos en estos días, entre ayer y hoy. Mariela Soto, quien me ayuda haciendo ese trabajo, ¿verdad? Pero también los invito a que ustedes, todos ustedes de Bocaracá me envíen más obras y con muchísimo gusto se las ponemos. Entonces, gracias, un abrazo a todas. Muchas gracias por este espacio y este gran momento de reunión. Sí, muchas gracias. Y muchas gracias. Qué bueno haber compartido también otra vez con Ana y con Flore. Muchas gracias, igual. Muchas gracias. Gracias. Felicidades, Mariela, muchas gracias. Gracias, Mari.